Bueno, buenos días para todos. Hoy tenemos una información variada el COVID todos los días cambia y todos los días seguimos aprendiendo. Hoy tenemos una situación muy particular que queremos destacar, que es con las embarazadas. Las embarazadas, en un principio, ustedes saben que no teníamos casi problema con las embarazadas y en el momento actual la situación cambió totalmente. ¿Y cambió desde qué momento? Cambió desde el momento que apareció la cepa P1. Desde ese momento hay un cambio total en el transcurso de las embarazadas. Entonces yo les quiero mostrar cuál es la situación habiendo tenido información de diferentes departamentos, sobre todo del norte del país. En Paysandú, hablando de abril-mayo, digamos que es el momento donde más se nota el cambio, tenemos en Paysandú 10 embarazadas COVID positivo. De ellas, una paciente que es de 35 semanas, para que la gente comprenda, anda alrededor de los 8 meses. Tuvo cesárea, el bebé bien, pero terminó en el CTI, que todavía hasta el día de hoy está habiendo ingresado en el día 14 de abril. Estamos con otra paciente también de 36 semanas, que esa ronda los 8 meses, también con un COVID positivo y que el niño está bien, pero ella queda internada en sala COVID de la mutualista. Otra paciente también de 31 años, se le hace, tiene su parto prematuro, como se ve con este tipo de infecciones, y queda internada en la sala COVID de Comepa con un recién nacido que también por suerte evoluciona bien. En Salto tenemos 2 embarazadas que lamentablemente fallecen, una con 18 semanas de embarazo, es decir que estamos con un embarazo pequeño y por lo tanto muere la paciente y el niño tampoco sobrevive. Y otra de 24 semanas que también la paciente lamentablemente fallece y por supuesto que también el bebé porque son de 24 semanas. Estas pacientes de Salto correspondían a una era de Artigas y la otra era de Fraiventos. En Artigas también hay un parto prematuro de 25 semanas con un recién nacido que pesa 680 gramos y que el bebé a las 12 horas fallece, y también es una paciente que termina en CTI. En Tacuarembó, hace poquitos días, alrededor del 4 de mayo, tienen una paciente también de 28 semanas, que es 6 meses, que también es necesario practicarle una cesárea. El bebé nace bien, con un buen peso para su edad, que está evolucionando bien, pero la paciente muy, pero muy grave está en el CTI de Tacuarembó. Otra paciente en Cerro Largo, que fue muy comentada porque era una licenciada, que ustedes la habrán podido haber visto en la prensa de Montevideo. Esa paciente con un embarazo de término también necesita una cesárea, por suerte el bebé bien, y la paciente también bien, va a su casa, pero pasa por el CTI en un estado muy grave que por suerte lo sobrellevó. En Florida, otra paciente con un embarazo también, y termina en sala COVID de Florida. O sea que estamos ante un comportamiento totalmente diferente y por lo tanto el Ministerio de Salud Pública cambia su protocolo, es decir, lo que decide con las embarazadas. Ustedes recordarán que en un principio el Ministerio de Salud Pública aconsejaba vacunar a aquellas embarazadas que tenían factores de riesgo para COVID, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Pero esas eran las pacientes que se vacunaban. Hoy por hoy, ante toda esta información que se le hicimos llegar al ministro y que el ministro de Salud Pública lo entendió perfectamente y cambió su postura y trató a estas embarazadas como una prioridad para vacunar. Están hoy por hoy buscándose en los subprestadores de asistencia el listado para llamarlas y vacunarlas lo antes posible. Por eso le decimos a todas las embarazadas que se vacunen, que estén tranquilas, ya está estudiado, no hay problemas sobre el feto
y tampoco sobre la paciente. Y sobre la paciente, lo que nosotros llamamos en medicina riesgo-beneficio, son mucho más los beneficios que el riesgo. O sea que no hay que dudarlo en vacunarse, porque con eso podríamos tener algo que no sea grave. Y lo que estamos viendo hoy por hoy en las embarazadas es algo muy grave, que lo solucionamos desde el punto de vista de la obstetricia como se solucionaron en otras oportunidades, cuando tuvimos la gripe de la influenza y cuando tuvimos aquella virosis, ¿se acuerda? NH-N1, que tuvimos muchas pacientes que las tuvimos que solucionar por cesárea. El problema es que las pacientes entran en una insuficiencia respiratoria que es tan importante que hay que solucionarla urgente para sacar el bebé, a ver si puede sobrevivir, y además para que ellas respiren mejor, porque ustedes se imaginan que con el embarazo y el útero grande, esas pacientes tienen una dificultad para respirar muy importante. Así que entonces tenemos actualmente esta situación que nos preocupó muchísimo, que el Ministerio cambió su conducta y que la vacuna puede ser con Sinovac o con Pfizer. Con cualquiera de las dos se pueden vacunar. Así que a todas las embarazadas el mensaje de que concurran cuando sean citadas y si tienen ya porque se agendaron, que vayan a la fecha que se agendaron y se vacunen lo antes posible. Eso entonces era lo que queríamos informar con respecto a las embarazadas y a este cambio de actitud en la evolución, que todos los días, como les digo, aprendemos sobre la marcha porque no hay experiencia sobre esta enfermedad. En el caso de los niños, los 13 fueron negativos, los bebés cuando... Los bebés que han nacido, todos han sido negativos. Los que han sido positivos, y solamente uno hubo muy grave que yo me enteré, que fue un bebé que nació en el Pereira Rosell, en Montevideo, y ese bebé se contagió porque la paciente fue dada de alta y cuando va a su domicilio había familiares también positivos y el bebé se contagia ahí, se contagia en domicilio, o sea que no es la transmisión, no está demostrada todavía lo que nosotros llamamos transmisión directa, es decir, que pase a través de la placenta y se infecte. Eso no está demostrado. En el caso de una de las embarazadas, hace ya más de un mes casi que está internada después de haber tenido el bebé, ese hecho de estar tanto tiempo internada, ¿eso puede ser positivo en el sentido de ver ya una recuperación o cómo se analiza? No, la internación es prolongada como se ve en el COVID. Es decir, las pacientes a veces pasan 25, 27, 30 días y una puérpera, como es esa paciente, ya lleva casi un mes internada en CTI, ¿verdad? En estado grave porque está en CTI, o sea que todavía no sabemos cómo se va a resolver. Esperemos que tengamos la suerte de poder salvar esa madre que tanto necesitamos. Los nacimientos en este país, que ustedes saben, están muy, pero muy disminuidos. El otro punto que les quería tocar es la vacunación en el área rural. Ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública ha decidido en este momento, porque todas las vacunaciones se van haciendo por franja y por digamos, siempre buscando la prioridad en los que tienen más riesgo, y adecuando esa vacunación de acuerdo a la llegada de las vacunas, que es una cosa que nosotros tenemos la suerte de que un país tan chico tenga tanta cantidad de vacunas, ¿no? Que es un mérito de nuestro gobierno, pero viene por etapas, entonces hay que ajustarse a la llegada de eso para administrarlo. Entonces, en este momento se decidió, el Ministerio de Salud Pública decidió la vacunación de los pueblos, digamos, del interior profundo. Entonces ahora hemos sido autorizados para ir al medio rural con un móvil y en ese móvil llevar todo el equipo que se necesita para vacunar. Esa vacunación va a comenzar el 24 de mayo y va a durar hasta el 11 de junio. En ese periodo nosotros nos tenemos que mover y llevar el móvil con las vacunas suficientes. ¿Y de qué manera se va a vacunar? Por eso le pedimos al interior profundo que esté muy atento, porque lo vamos a vacunar a partir de los 18 años
y sin agenda. Es decir, que lo que van a tener que estar atentos es a la comunicación, que sobre todo ustedes, que son la prensa, va a ser muy importante para que hagan la difusión qué día vamos a salir, porque tomamos 3 rutas. Tenemos la ruta 90, la ruta 3 y la ruta 26. Entonces haremos las diferentes rutas en diferentes momentos y vamos a ir un día y vamos a estar determinado tiempo porque depende del tamaño del pueblo lo que vas a estar. Entonces es muy importante lo que van a hacer ustedes comunicando qué día vamos a ir a determinado lugar, a determinado poblado, para que en ese lugar la gente concurra y se vacune a partir de los 18 años y sin estar agendado. O sea que cuando llegue el móvil se pueden acercar a él y se van a vacunar. La otra cosa importante es que el próximo sábado 22, o sea que el sábado 22, no que mañana vamos a concurrir a la ciudad de Guichón, todo con agenda, tenemos alrededor de 1.400 personas agendadas para vacunar. O sea que es un número muy importante y Guichón va a estar con la posibilidad de vacunar a todas estas personas. Pero además queremos avisarle a Quebracho que vamos a ir el sábado 22, pero incluidos en el plan de ciudad. Ese plan vamos a ir a vacunar, se van a dar las segundas dosis de la gente que se vacunó la otra vez anterior, pero también hay abierta una agenda muy grande para que la gente se registre, que está abierto, y a partir de anoche iban a empezar a agendar. O sea que las personas se registran, quedan en la nube y entonces les va a llegar la agenda. Esa agenda les va a llegar hasta aquellas personas que se registren antes del 20 de mayo. Así que atento toda la zona de la ciudad de Quebracho y sus alrededores para que puedan registrarse y les llegue la agenda para el sábado 22. Eso era el plan que se va a hacer de vacunación pueblo a pueblo y que ese lo queríamos informar. Pasando a otro tema, es un tema que mucho nos preocupa a todos, es qué pasa con el COVID-19, que estamos en una situación, yo diría que crítica y preocupante. Entonces, ¿qué pasa a nivel del Uruguay? A nivel del Uruguay, lo que nosotros podemos decir que hay algunos parámetros que indican, que quieren indicar alguna luz de esperanza. Entonces tenemos que el número de casos está estable, porque ustedes ven que sube y baja y más o menos está entre los 2.500 y los 3.000 casos diarios. Eso permanece igual. El número de muertos también permanece igual. Es decir, si algún día hubo una cifra que bajó y dio una luz de esperanza, pero el promedio se mantiene entre 55 y 60 muertos por día. El otro parámetro que empieza a dar una luz de esperanza es que el número de activos sí está comenzando a descender. El número de activos a nivel nacional, es decir, a nivel de país, es alrededor, teníamos 32.000, después 31.000, después 29.000, después 28.000, y hoy por hoy estamos entre 26 y 27.000 activos a nivel nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que es una luz de esperanza porque hay algo que comenzó a mejorar. Pero ¿dónde es que hemos notado a nivel nacional la mejoría? Que es la que podemos decir, bueno, ¿y esto a qué se debe? Y esto se debe, creemos, a la vacunación. Es decir, que se está empezando a ver el efecto de la vacuna. ¿Por qué? Porque teníamos en los últimos 20, 25 días un número de camas ocupadas en CTI de 556, 540, 535, un promedio alrededor de las 542 camas por día de eso. Y hace 5 días que tenemos unas cifras que son diferentes y que abren una luz de esperanza. Es decir, desde hace 5 días tenemos 526, 526, 525, 524, 511. Es decir, un promedio que anda alrededor de las 522 camas. O sea que si
teníamos 542 y tenemos 522, hay una disminución de 20 camas de ocupación. Entonces, eso es una luz de esperanza a nivel nacional. Entonces, esa es la situación en la que estamos en nuestro país. ¿Qué sucede en Paysandú y en la región? O sea, ¿a qué le llamo región yo? Le llamo región al litoral norte. El litoral norte está en una situación que es diferente a lo que está evolucionando el país. El país, como los departamentos que tienen mucha población comenzaron a mejorar, tiene cifras que se ve la mejoría en esos dos parámetros que le mencionamos. Pero en la región norte, litoral, ahí las cifras están muy, pero muy preocupantes, muy densas y muy pesadas. Salto está es el departamento que está en peor situación del país. Tacuarembó en situación muy parecida. Río Negro también estuvo con cifras muy elevadas que recién ahora comienzan a bajar. Entonces Paysandú, que es una isla entre esos tres departamentos, no puede tener un comportamiento diferente porque nuestras comunicaciones con esos departamentos son muy importantes. Entonces, ¿qué le pasa a Paysandú? Paysandú, tenemos que el número de casos pasamos de 30 a 50, de 50 a 70 de promedio por día, de 70 a 75, y hoy por hoy, en los últimos 15 días, tenemos 85 casos por día. O sea, que Paysandú aumenta el número promedio de casos. ¿Qué pasó con las camas del CTI en Paysandú? En Paysandú tenemos que las camas, entre las dos prestadores, se ocupaban 6 camas de CTI, después 8, después 10, después 12, después 14, y hoy por hoy tenemos entre 18 y 19 camas por día ocupadas de CTI, es decir, que vamos creciendo. Y el número de activos, ¿qué pasó con el número de activos en Paysandú? En Paysandú el número de activos no sigue lo que dijimos de nivel nacional. En Paysandú teníamos 500, demoramos un poco para pasar a 600, pasamos a 700 activos y posteriormente a 800 activos y hoy estamos en 900 activos, o sea que Paysandú crece el número de activos. Entonces eso es preocupante. Y si pasamos a analizar lo que pasó en el número de muertos, ustedes recuerden, 2020, ningún muerto. Primer muerto, 14 de enero de 2021. Si tomamos el periodo de 60 días del 14 de enero al 14 de marzo, en 60 días tuvimos 7 muertos. ¿Qué pasó en el periodo del 14 de marzo al 14 de mayo, que es hoy? En este periodo han muerto 49 personas. O sea que tenemos 7 veces más muertos que antes. Es decir que si tomamos el mes de mayo, vamos a un muerto por día, porque en el mes de mayo, a la fecha de hoy, llevábamos 15 muertos y hoy es 14. O sea que son cifras preocupantes, es decir, la región litoral norte está comprometida y Paysandú, que integra esa región, está comprometido. Y entonces nuestra preocupación es que la población entienda que estamos viviendo un momento diferente. ¿Y a qué se debe todo este proceso? Y se debe a varias razones. La primera, a la presencia de la cepa P1, que nos cambió la vida. La segunda, al incumplimiento de los protocolos. No cumple la gente con los protocolos. Entonces, si no cumplimos, es difícil mejorar. Después, tenemos mucha movilidad. Si no disminuimos la movilidad, no vamos a poder mejorar. Que entienda la población que hay que disminuir la movilidad. El otro problema que tenemos a nivel departamental es la irresponsabilidad y el incumplimiento de las cuarentenas, que se lo hemos dicho ya varias veces, no solamente de las personas que están en cuarentena, que salen, sino que los positivos, que ningún positivo puede salir a la calle a trabajar. Y hemos tenido, y lo hemos dicho acá en la prensa, un número importante de gente positiva trabajando. O sea que, y la otra cosa que explica lo que nos está pasando es si vemos la epidemiología de la región. O sea, integramos la región litoral norte. Entonces nos va como a la región litoral norte. Nos va mal. Entonces, estamos en este momento con algunos haces de luces de mejoría a nivel nacional,
Pero a nivel de la región litoral norte y especialmente de Paysandú, estamos en una situación mal, estamos en una situación preocupante, estamos en una situación crítica, que si la población no entiende el momento que estamos viviendo, es increíble, no vamos a mejorar. Entonces, a toda esa gente que está pidiendo la reactivación, no es que las autoridades departamentales no quieran, todos entienden y quieren solucionar el problema económico, pero no nos está permitiendo el estado epidemiológico de la salud. Con esto que le mostramos de la salud, es imposible que se habiliten nuevas partes de la economía que se puedan reactivar. O sea que yo lo que quiero que ustedes entiendan a las autoridades departamentales, que estamos en una situación muy difícil, más que crítica, y si bien nosotros tal vez también tenemos nuestros errores, recuerden ustedes que esto es, y lo hemos dicho, y lo ha dicho todo el país, que de aquí salimos entre todos. Entonces, si entre todos no entendemos y no vemos que Paysandú está en una situación crítica, preocupante y en el peor momento de la pandemia, entonces yo quiero que ustedes actúen y reflexionen frente a estos números y sean conscientes de que debemos cambiar. Si no cambiamos, vamos a estar en una situación más que difícil. Cuando habla de rehabilitación, dos casos concretos, ferias y remates estaban previstos que iban a volver a iniciarse. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, es que lo que pasa es que todas las autoridades tratan de ver qué es aquello que se puede flexibilizar. Entonces, esas actividades son actividades al aire libre. Entonces, bueno, tomándola con un protocolo especial, se va a marcar en ese caso mayor separación, es decir, que se pide que todos los que van a actuar ahí estén con el tapaboca. Entonces la gente tiene que saber que si va a concurrir a esos lugares, no puede ir sin tapaboca. Ni la persona que está detrás de un mostrador o de un stand, ni la persona que concurre. No debemos de ver a nadie concurrir ahí sin tapaboca. Si no concurren, y bueno, será que habrá que cortar. Es decir, nosotros hacemos todo el esfuerzo, las autoridades hacen el esfuerzo, porque eso es un esfuerzo del SECOED, que trata de buscar, a ver, cómo podemos flexibilizar un poquito, y bueno, se está en eso, se da una pequeña posibilidad, y si no se cumple, habrá que volver para atrás. Respecto a su retorno a la escuela, ¿cómo siguen monitoreando con primaria? ¿Cómo está se monitoreando estos primeros días? Bueno, el monitoreo de la educación, que es otro sector muy importante, la diferencia que tiene es que ese sector, hasta ahora, gracias a Dios, los niños, si bien se infectan, que antes no se infectaban, tenemos más niños que se infectan, los niños no presentan cuadros graves. Y como la educación es algo tan importante, bueno, quien está dirigiendo ese sector intenta, como intentamos todo, a ver si se puede rehabilitar. En este momento se está monitoreando, ¿tá? Y por el momento ha habido algún caso, pero por ahora no es preocupante el número de lo que ha sucedido. Habrá que seguir estudiándolo y ese ministerio será el que tendrá que evaluar, ver y bueno, y ahí se actuará de acuerdo a la evolución que se vea. Estamos a muy pocos del comienzo, entonces hay que tomarse un poquito más de tiempo para evaluar esa situación.